Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Magnífica institución para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que cuidan de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, en las económicas tenemos el cacao. Señores, esto es una cosa de loco. ¿Y dónde va a terminar esto? $10,409 la tonelada de cacao. Ese fue el precio hoy en el mercado de Nueva York de una tonelada de cacao. $10,409. Es decir, hay una crisis de oferta de cacao en el mundo y es una crisis de verdad, una crisis de oferta que indudablemente va a elevar los precios de los productos que se elaboran con este importante grano producido en las zonas tropicales del mundo y en sitios muy específicos también, porque no es fácil tampoco encontrar cacao aunque usted esté en los trópicos. Eso hay que prepararle su ambiente y esos microclimas especiales que tienen esos cultivos, que no es fácil. Bien, el azúcar 20.84 se mantiene ahí, el petróleo 85.02, alto todavía, el café 221.33, sigue en alza. Ayer fue día del café o antes de ayer, Dios mío, yo ni ese cultivo tan preciado también por todos nosotros, pero pasó la fecha como sin pena ni gloria. Yo tengo una propuesta, pero aquí no vale que uno diga lo que entiende uno que hay que hacer. Yo lo he dicho, lo que hay que hacer con el café, pero no le hacen caso a uno. Tendré que escribir a ver si alguien se hace eco de ello. El oro, $2,390 la onza.
Eso es un precio. Eso es histórico también. Eso no es fácil. La plata 28,54. La onza. También suben todos esos metales preciosos. Y eso, bueno, para el país, nosotros que tenemos una mina de oro, eso tal vez cosechamos beneficios de ello. Bueno, dentro de estas notas económicas, yo vi una nota del New York Times, que no sé si la tendré acá. Tendré que, del New York Times no, una nota del Fondo Monetario Internacional. Pero creo que fue en el New York Times, o donde fue que lo leí. El fondo tiene una preocupación, y creo que es válida, pero como eso está a niveles tan altos, y eso se ve como tan... Sabe uno que lo especulativo que está el dinero y todos esos grandes ricos y esos fondos que andan en el mundo, uno ni sabe la procedencia. Y los negocios corporativos. Entonces el fondo dice que teme que pueda haber una crisis económica en los bancos principalmente, porque ese dinero de los bancos está saliendo para canalizarlo a los préstamos privados corporativos, es decir, como ese préstamo con usura, que usted tiene su dinero y dice, bueno, yo lo voy a sacar del banco porque el banco me paga muy bajo los intereses, mientras que si yo lo coloco en una corporación de esta, gente que son seguras y que tienen buenos mercados y que tienen el futuro para ellos es bueno, es halagüeño, entonces meten ese dinero así. Lo sacan de la banca formal y lo colocan en esas corporaciones. El Fondo Monetario entiende que eso es peligroso, que puede dañar la economía del mundo y ellos saben de eso. Llama la atención porque ese es un dinero, dicen ellos, muy especulativo y que puede generar problemas. Y eso es verdad. Sin embargo, yo creo que el fondo ha obviado otro dinero que anda en el mundo que probablemente sea más peligroso que ese dinero privado corporativo, de ese crédito privado corporativo que dice el Fondo Monetario, que no deja de ser una advertencia seria y sana del Fondo Monetario, pues ellos saben de eso. Pero el mayor peligro, yo creo que son esos créditos de China. Que yo he dicho que China presta sin el rigor que tiene el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el Fondo Monetario Internacional le avala préstamos a República Dominicana, por ejemplo, pero República Dominicana tiene que cumplir con una serie de prerequisitos y a cada rato evaluando y viendo cómo va el comportamiento de la economía y vienen esos acuerdos y si usted no cumple con esos acuerdos entonces le presionan y le ponen objeciones para fines de más préstamos, etcétera, etcétera. O para usted negociar bonos, porque esos bonos se negocian, pero si el Fondo Monetario Internacional dice, mire, República Dominicana no aplica, es un peligro esa economía para fines de concederle préstamos por vía de los bonos, y a nosotros no nos prestan un centavo, y si nos prestan a un 9 o a un 8 o a un 6 o a un 7%, nos exigen un 20% por cada bono dominicano, entonces eso no es bueno. Entonces el fondo tiene control de sus préstamos porque ellos evalúan las economías, la van monitoreando y saben qué es lo que se está moviendo. Pero esos dineros de China es un dinero que presta China para fines de que le devuelvan materia prima o de que le dejen instalar infraestructura, muelles o arrendamientos y cosas de esto. Entonces China no tiene el rigor que tiene el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué va a pasar con estos países endeudados, por ejemplo, con China?
Si no le pueden pagar al Fondo Monetario Internacional o a la banca de Occidente, y la banca que presta bajo control del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿qué pasaría? Eso es más grave porque si los países que se endeudan con China al mismo tiempo están endeudados con el Fondo Monetario Internacional, si una gente de estas se declaran en default, que no pueden pagar, pero no pueden pagar porque le están pagando a China, eso crea un problema. Y además la misma garantía que da un país súper endeudado con el Fondo Monetario y súper endeudado con los chinos, que los activos que pueda generar esa economía están vigilándolo los chinos porque los chinos tienen que cuidar su dinero. La verdad que el mundo de esa finanza, eso es complicado. Ojalá no haya tropiezos en el camino con esos asuntos de altas finanzas. Pero nuestros países pequeños siempre son víctimas de todas esas maquinaciones, porque China anda detrás primero por sus asuntos geopolíticos. Entonces no le pone traba para prestar. Dígame usted Haití. China le puede prestar a Haití y le regala dinero, pero principalmente le puede prestar. Le presta para que Haití pague, aunque sea en el 2090, si puede. Pero a ellos lo que les interesa es que Haití rompa las relaciones, por ejemplo, con Taiwán. Y entonces facilita y dan de todo, pero Haití está en complicaciones también para poder pagarle al Fondo Monetario si tuviera que pagar. Y la verdad que eso es complicado, las finanzas internacionales y esa geopolítica y todos esos cambios hay que tomarlos en cuenta, definitivamente. Bueno, hay problemas en el mundo, en el Medio Oriente principalmente. La guerra de Ucrania sigue con esa Rusia agresiva del señor Putin, que ha convertido a Rusia en una verdadera secta religiosa, como esas sectas ¿cómo se llaman? ¿Cómo llamaba aquella la de Texas? No recuerdo, se atrincheraron ahí en no sé si fue en una cárcel o en una escuela, no recuerdo. Pero o la secta que tuvo en Guyana. Esos rusos están que se envenenan y se suicidan por Putin. Pero han hecho de un país como Rusia, lo han puesto prácticamente, yo he dicho que eso lo mandaron a la Edad Media. Rusia la mandaron ¿cómo se llama? Al Cáucaso, a la Asia Central, allá mandaron a Rusia. Ese país está desconectado de Occidente. Los rusos están degradados como país, porque solamente apoyan a ese país. Los dictadores, los pocos dictadores que hay en América Latina son sus amigos. Y eso es el dicta loco, como el presidente de México y el de Colombia. En Europa, solo el de Hungría, que es un autoritario, el dirigente de Hungría apoya a Putin. En toda Europa, eso es mucho decir. En África tiene algunos seguidores, pero esos países fue como dijo Donald Trump, esos son hoyos de letrina. Imagínense ustedes, hay que ver los daños que ha hecho Rusia también ahí en Níger y en Mali, todas esas colonias, ex colonias francesas, que por eso es que Francia tiene sus críticas y tiene sus encuentros contra Putin, Macron principalmente, porque Rusia ha ido a sacar a Francia de esos países que ayer fueron colonias francesas. Mali, Burkina Faso, creo que de ella, Níger, no sé, Alto Volga, esas zonas ahí, en el África ecuatorial también y subsahariana, la República Centroafricana. Eso tienen todas relaciones con esos rusos y su grupo Wagner de mercenarios, el señor Putin. Pero Rusia no hay duda que ha perdido
ha perdido prestigio en el mundo. Entonces Israel está peleando una guerra en varios frentes. Ha surgido una situación sumamente grave, porque después de ese bombardeo que hiciera Israel a la embajada de Irán en Siria, entonces Irán está envalentonado y dice que va a atacar, pero Israel va a atacar o va a contraatacar. Israel nunca ha invadido ahí en esas áreas del Medio Oriente. Los terrenos que ocupan, como fueron Jerusalén Este, que se la quitaron a Jordania, fue parte de su historia, que ellos entienden que Jerusalén debía ser una sola ciudad, y los altos del Golán, que se lo quitaron a Siria, como un lugar estratégico, que hoy estuviera Israel asediado por esas milicias de Hezbollah, estuvieran instaladas en los altos Golán. Pero los judíos siempre son previsores y por eso hay más de 170 premios Nobel de origen judío desde el año 1901 para acá, porque no son tontos. Entonces los judíos se hicieron cargo de esos cerros que son, de ahí otean todo el valle de la Siria, de los Asá, de Bachar el Asa. Entonces Israel está esperando un ataque de Irán, pero Irán, que es un perro ladrador, y los perros ladradores son pocos mordedores, no se ha atrevido todavía a lanzar el ataque. Claro, Irán está muy lejos de Israel. Parece que ellos lo que están es trasladando armas a Siria y a Líbano, que son dos países limítrofes con Israel. Es decir, que en el norte de Israel está el Líbano. En el sur está la gente de Hamas, pero está Siria, perdón, también, que hace frontera con ellos por la parte esta de los cerros del Golán, los altos del Golán. Entonces, si Israel es atacado por Irán, se supone que será atacado desde esos países limítrofes, porque Irán está muy lejos de Israel. Aunque sus misiles pueden llegar ahí, pero imagínense que un misil de estos se estrelle en la mezquita Al-Aqsa. Eso va a ser un lío con los propios musulmanes. Porque si Irán tira un cohete y le destruye esa mezquita, o destruye el Santo Sepulcro, señores, que es donde nosotros los cristianos, ese es el sitio más reverenciado y más sagrado del cristianismo en todo el mundo. Imagínense que un cohete lanzado por estos locos de Irán se estrella en el Santo Sepulcro, se gana toda la repulsa de los cristianos del mundo. Pero al mismo tiempo se va a llevar la mezquita del Aqsa, que eso es sagrado para los musulmanes. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Esos dos países van a ser atacados por Israel. Entonces esa guerra se va a extender al Líbano y se va a extender a Siria, porque Israel inmediatamente sea atacado, va a atacar esos dos países y al mismo tiempo va a atacar a Irán, porque Israel es un país que está preparado para defenderse de quien lo ataque en esa zona. Si usted le tira 10, ellos le van a soltar 15. Cohetes, misiles, qué sé yo, de todo eso, porque Israel está preparado para esa guerra. Entonces vamos a ver lo que va a pasar ahí. Estados Unidos está advirtiendo a Israel y a sus amigos y a sus países que son vecinos de Israel y esas cosas, y que son sus amigos, le están advirtiendo de que habrá un ataque inminente por parte de Irán. Pero Irán tiene que pensar bien lo que va a hacer, porque Israel es un país, repito, que tiene una maquinaria militar ahí, que si la explota al máximo, van a volar esas bases y todas esas ciudades iraníes o las ciudades sirias van a ser golpeadas en forma
poderosamente dura o muy fuerte, van a ser golpeadas porque esa aviación israelí y esas fuerzas armadas israelíes son poderosas ahí en el Medio Oriente. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, ONU, Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, eso es un organismo que anda sin rumbo. Eso sí es verdad que anda sin brújula. Pero yo traigo el tema porque una señora funcionaria de Naciones Unidas que se llama doña Amina Mohamed, por su nombre uno deduce que es musulmana. Dice ella que la humanidad ha perdido la brújula moral con respecto a Gaza. Y es verdad que en Gaza esa ha sido una situación muy difícil de guerra, porque es una guerra que ha tenido que librarse en medio de una población civil que le ha servido de escudo a miles de terroristas de Hamas que nunca han querido un Estado para los gazetíes. Y lo que quieren es un Estado para el terrorismo. Eso es lo que hemos visto ahí, porque ni siquiera los palestinos de Cisjordania pudieron resistir a la gente de Hamas ahí en Gaza. Y los de Hamas lo que hicieron fue que lo expulsaron de ahí. A los propios palestinos los expulsaron, porque ellos entienden que eso tiene que ser una base de terroristas, hasta que llegó esta guerra. Porque siempre venían unas guerras ahí relámpagos, que Israel atacaba, viraba muchísimas viviendas y la cosa seguía igual. Y los terroristas haciendo sus túneles y acumulando armas, hasta que vino lo que pasó en octubre, donde murieron miles de israelíes masacrados, una cosa haciendo alarde de bestialidad la gente de Hamas. Y los palestinos de Gaza reían y disfrutaban lo que pasó con Israel. Pero parece que ellos no midieron las consecuencias de lo que iba a ser la respuesta de Israel. Y pensaron que Israel no iba a responder así. Estados Unidos está en elecciones.
el gobierno norteamericano es muy delicado con esos asuntos porque lo involucra demasiado en esa guerra. Ahora mismo Israel manda algunas treguas para complacer a Biden, porque Biden sabe que tiene un problema en los Estados Unidos con esas elecciones. Pero Israel le dio una respuesta de guerra abierta y declaró la guerra a Hamás. Y eso, lo que ha pasado ahí, todo el mundo sabe que es una catástrofe. Y yo he dicho, eso va a terminar en una guerra holocáustica, porque Israel va a tener que matar miles y más miles de personas, porque no hay forma de poder combatir contra esta gente que no sea derrumbando viviendas y tirándole tiro a todo el que aparezca y todo lo que se mueva, como dice. Se cometerán excesos, y los hay muchísimos ahí, que Israel le va a ser difícil para lavar esa sangre. Pero jamás, dice Israel, tendrá que ser exterminado. Y eso va a traer problemas, porque esa guerra va a seguir y ellos siguen peleando. Los israelíes siguen peleando en Gaza. Pero esa expresión de la señora Mohamed, funcionaria de ONU, fíjense lo interesada que es esa opinión, porque ella en ONU no dijeron lo mismo, por ejemplo, de Grozny, la capital de Chechenia, que fue borrada por el genocida de Rusia. Y ahí murieron miles de chechenos musulmanes callados. Naciones Unidas no dijo nada, porque no es lo mismo decir contra Israel que decir contra Rusia, que es miembro del Consejo de Seguridad, de los miembros prominentes, de asientos, como dicen, asientos de número. Pero el mismo genocida borró Alepo en Siria y murieron decenas de miles de sirios. Pero eso no fue motivo para que Naciones Unidas protestara. Pero borraron a Mariupol y a Bucha en Ucrania, y a ONU callada también. ¿Qué dijeron? La señora Mohamed habla ahora porque borraron a Gaza, pero borraron a Grozny, borraron a Mariupol, borraron a Bucha, borraron a Alepo. Y no dicen nada, porque todo es con el cristal que se vea el problema. Entonces ONU, que que en República Dominicana ellos no tienen interés de un centro de refugiados. ¿Y para qué? Si aquí te tienen 3 millones de haitianos que ya están asentados aquí, que este gobierno patriótico lo ha aceptado y lo acepta con gusto. Porque están las comunidades, que vemos las comunidades rebelándose en este país, porque la autoridad no actúa. Donde están estas comunidades haitianas que se han convertido en un verdadero foco de peligro para la población nacional. Y ahí están los ejemplos, huelga citarlos. Entonces ellos dicen que ellos lo que están haciendo son unos centros, lo que han querido instalar es un simple centro de apoyar a los migrantes. No, instálenlo en el Darién, allá, mándenlo para el Darién de Panamá, que ahí es que van los migrantes. Ahí es que se necesita. Ustedes lo que quieren es hacer un centro para los haitianos aquí. Pero la autoridad nacional, el patriótico presidente nuestro, no dice esta boca es mía. Ahí está ONU, calladita. Que van a expulsar o van a castigar a Ecuador. Ojalá Ecuador se zafe de ese problema de ser pro ONU. Ojalá nosotros nos saquen de la ONU. Sería una salvación para nosotros que nos saquen de la ONU, porque el primer peligro de este país, el enemigo número 1 de la República Dominicana es la ONU. Ecuador debe dar las gracias que lo saquen de ahí, porque así está tranquilo y no tiene, nadie se metería con Ecuador, porque Ecuador no se va a meter con más nadie. Porque ¿con quién se va a meter allí? No tiene que pelear con Colombia, ni tiene que pelear con sus vecinos, que son todos igualitos, como dicen aquí en América Latina. Y ese caso de nosotros es un caso emblemático, que Naciones Unidas es el enemigo, el foco de enemistad número 1, el número 1 enemigo de la República Dominicana es ONU, con su ACNUR. Todos quieren llenarnos de haitianos, de refugiados, que le demos nacionalidad, pero denle ustedes su registro allá por lo menos, que tuvieron 15 años, ellos, y 15 y 20 años los americanos, 35 años, y no pudieron dotar ese país de un registro civil. 20 años los americanos instalados en Haití.
y 15 a las Naciones Unidas y no pudieron establecer, repito, ni siquiera un registro civil para que los haitianos tuvieran identidad. Entonces lo que quieren es que nosotros nos hagamos cargo de los haitianos. Ya tienen 3 millones aquí, con el jueguito, como dicen, y este gobierno silbando. Plan de nación, el masacre, las Fuerzas Armadas, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas en la frontera y más haitianos aquí. Y los consulados viciados de visados, fraudulentos la mayoría. Entonces, Naciones Unidas para nosotros representa el peligro mayor. Ojalá nos saquen de Naciones Unidas. Balaguer, que sabía lo que hacía, no pagaba. A Naciones Unidas no le pagaba 5 centavos porque no le importaba ahí. Balaguer sabía que ahí no tenía ni voz ni voto. No nos hacían caso por chiquito. En Naciones Unidas no nos hacían caso por chiquito. Y Balaguer, que sabía eso, no pagaba. Le importaba un bledo porque nosotros no afectábamos a nadie. Entonces a Balaguer lo tenían que dejar tranquilo y Naciones Unidas ni se metía. Cuando Balaguer hablaba de Haití, nadie. El único que tomó represalia contra Balaguer fue Bill Clinton, que tuvo que mandar a que la embajada norteamericana participara en las elecciones del 94 para castigar a Balaguer. Pero Naciones Unidas a nosotros no nos beneficia en nada, absolutamente en nada. Ese es el enemigo número 1 de nosotros. Porque actúan en forma sesgada contra la República Dominicana y ahí están los ejemplos, que huelga a citarlo también. Ojalá, repito, a Ecuador lo saquen de ahí, que Ecuador se sienta bien, fuera de ONU no tiene problema, porque usted no necesariamente hay que estar allí. Porque además, los que mandan ahí son los grandes, los chiquitos no tienen nada que buscar en Naciones Unidas. Que no sea ir a pedir por hambrunas, por problemas epidémicos, y nosotros, República Dominicana, nunca ha tenido que ir a pedirle nada a Naciones Unidas. El programa fue como dijo Balaguer una vez, que lo he citado aquí muchísimas veces. Si es verdad que tenemos tantos pobres, ¿por qué no están los socorristas de Naciones Unidas acá? Se lo dijo a un funcionario de FAO, al director de la FAO aquí, de Naciones Unidas. ¿Por qué si hay tanta pobreza y tanta miseria y tanta hambre y tanta pobreza extrema, por qué no estamos llenos de socorristas de Naciones Unidas? Esa fue la respuesta de Joaquín Balaguer a ese funcionario, y tuvo que irse del país, pero ahí había carácter nacional. Que a propósito de reformista, de Balaguer, yo vi unas imágenes que voy a poner ahora. Pero República Dominicana, en materia política, yo creo que nosotros somos un mundo a escala, diríamos, pequeña, a escala reducida. Somos una especie de microcosmo. Somos los dominicanos en materia de política y elecciones y esas cosas. Porque aquí, después de la muerte de Trujillo, la dictadura, hemos pasado, señores, primero estabilizar las instituciones con el tiempo aquel del Consejo de Estado y crear un ambiente para hacer unas elecciones libres, saliendo de una dictadura de 31 años, y lo hicimos. Se hizo la democracia, refuncionó, las elecciones se hicieron y fueron legales. Vino el golpe de Estado a Bosch. Luego toda la lucha y la efervescencia política contra el triunvirato. Luego la revolución. Y en medio de la revolución la intervención norteamericana. Y nosotros logramos salir de todo ese marasmo, se puede decir, y estabilizamos la democracia con sus elecciones y el desarrollo de sus instituciones se fueron fortaleciendo. Y hoy, miren ya cómo se atenta contra la calidad democrática, lo hemos dicho nosotros aquí.
Es decir, que es un país que ha transitado fuerte para poder estabilizarse su sistema político. Es decir, somos un microcosmos, podemos dar ejemplos. En el mundo podemos dar ejemplos, porque este es un pequeño mundo en escala reducida, es el mundo en escala reducida en materia política electoral, República Dominicana. Porque la verdad que hemos pasado todas las vicisitudes. Entonces, viendo ahora la incoherencia de los políticos y gente que dicen ser balagueristas, el balaguerismo histórico, aparecen 30 y pico de días antes de las elecciones uniéndose al presidente Abinader. Pero bien que se pueden unir a Abinader, porque eso no es pecaminoso. Usted se une a Abinader. Lo pecaminoso es que usted se une a Abinader para ir a votar por Guillermo Moreno, que es una especie de castigo, de un hombre jurado antibalaguerista que quiso humillar a Balaguer. Y ver este grupo de reformistas, de balagueristas, mejor dicho, ir a hacer una alianza al Palacio Nacional. Miren esto, señores, ahí no hay uno balaguerista. El único balaguerista de ese grupo era Joaquín Ricardo, porque era familia de Balaguer, pero ya se dejó montar en la guagua, en ese vagón lo metieron ahí. Y eso, señores, fíjense bien, eso es en el Palacio Nacional, utilizado para eso. Es una vergüenza. Ahí están todo ese grupo de balagueristas, pero no son balagueristas ninguno. Y esa gente se unen al presidente Abinader, que le va a decir que hay que apoyar a los candidatos del PRM. Entonces, ¿a quiénes van a apoyar eso? A Guillermo Moreno, que es un azote, fue para Balaguer. Claro, quiso ser un azote para Balaguer, pero fue tan imprudente, señores, que Leonel Fernández tuvo que cancelarlo como fiscal, porque el mismo Leonel dijo, tuve que cancelarlo porque él quería meterme preso a Balaguer. Oiga, Leonel lo canceló de fiscal porque quería meter preso a Balaguer, pero no era querer meter preso a Balaguer nada más, humillar a Balaguer, llevarlo atado, encadenado, llevar a Balaguer con una esposa. Por el caso de Orlando Martínez. Ustedes están oyendo esto. ¿Dónde está el Guillermo Moreno? Vamos a ponerlo ahí, hazme el favor. Eric, si tú eres tan amable como siempre, y subrayo como siempre, miren quién está ahí. Ese quiso ser el verdugo de Balaguer. Todo balaguerita que vote por Guillermo Moreno no es balaguerita. Digo yo. Todo este mestizaje ideológico y este individualismo posesivo que tiene este señor, que hoy usted no sabe por qué es lo que es. Porque yo decía, Guillermo Moreno es un hombre que tiene una mente ahora mismo muy perturbada políticamente hablando, porque este señor tiene una agenda incierta y aparece él con todo lo que él ha señalado como corrupto. Miren, todo ese grupo que se está juramentando con el presidente Abinader, todos han sido acusados. Ese señor, todo ese grupo fueron acusados de corruptos y de criminales junto a Balaguer, por el señor por el que ellos van a tener que ir a votar ahora. Oigan la incoherencia de lo que es la política dominicana. Miren el mestizaje ideológico en que han caído esta gente, que dan pena, porque eso es lo que se llama gente incoherente. Porque Balaguer, señores, Joaquín Balaguer, su identidad siempre fue la coherencia política. Señores, Balaguer nunca negó, a Trujillo nunca lo negó. Su amigo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y tenía un busto, creo, de Trujillo allá en su casa, y una foto, una cosa de estas de Trujillo. Porque Balaguer era un hombre coherente. Y usted se imagina a Balaguer negando a Trujillo. No, yo no fui amigo de ese caballero. Pero la gente del político tiene que ser serio, tiene que ser coherente. ¿Ustedes creen que yo, Manuel Fermín, siendo simpatizante de Balaguer, voy a ir a votar por una persona que cogió un látigo
para darle latigazos a Balaguer, al líder del reformismo balaguerismo, no de este reformismo, que eso no existe, eso es reformismo, mejor dicho, eso no es balaguerismo. Usted tener que ir a votar por este señor Guillermo Moreno. Vamos a seguir con el tema después de la pausa, obliga a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad que ese grupo de reformistas que fueron vendidos como balagueristas, que fueron a presentarse allí, a prosternarse, porque así es que van, donde el presidente, ahí está. Esa gente carece de identidad primero, gente con demasiado lastre, digo yo, acumulado. Esas, ¿cómo diríamos? Esas lapas, Dios mío. Así es que me cuesta decirles, son esas lapas. Ay, Dios mío, cargado de esas lapas perniciosas. Así será que habrá que decir. Pero esa gente no aporta nada a la candidatura de Luis Abinader. Pero yo eso no lo critico, porque yo no puedo criticar que cada quien lleve su voto y arrime su voto a quien quiera. Pues eso es muy personal. Pero que esa gente vendiéndose como balagueristas vayan a echar su voto por Guillermo Moreno. Porque es que el presidente Abinader, ¿a quién es que está apoyando? ¿Es a Moreno, a Guillermo Moreno? Cuando debió, digo yo que debió apoyar a Vinicito. Entonces miren con lo que aparece, con Guillermo Moreno, todo aquel mestizaje ideológico y todo ese individualismo posesivo, como yo he dicho, que ese señor no es amigo de nadie. Y de a todo eso que él ha acusado de corruptos y de ladrones, hoy son los que buscan el apoyo, incluyendo al propio presidente de la República, que lo acusó de evasor de impuestos. Ustedes se imaginan, ustedes ya pueden más quitarla esa foto, porque ya eso molesta ver a esa gente. Porque siempre andan como buscando posicionamiento electorero de última hora, como dicen.
Pero el presidente va a mandar una reforma. Uy, ¿usted se imagina usted mandar una reforma con 5 o 7 u 8 mil millones de pesos usted guardado en el exterior, en cuentas de paraísos fiscales? Pero eso fue lo que señaló el señor Guillermo Moreno, acusando al propio presidente Abinader de eso y de llevarlo a la justicia por eso. Bueno, como el presidente Abinader entiende que el Estado es su capricho, ahí está. Vamos a ver la foto del señor Moreno, de Guillermo Moreno, él solo, donde aparece él solo con una... Mire, Guillermo Moreno, nosotros no somos una construcción publicitaria ni un antojo de alguien. Usted es hijo del capricho de el presidente Luis Abinader. Usted es hijo de un antojo porque Abinader tenía una excelente candidata, una mujer que yo he dicho aquí, yo no soy amigo de ella, pero es una dama sin intermitencia política, Farideh Raful. Y ganó a pleno pulmón, ganó su diputación y ganó su senaduría a pulmón limpio. Y haciendo una campaña entre la gente joven del país, de la capital, y la gente joven fue y votó masivamente por Farideh Raful. Entonces vienen y la despojan porque el capricho, como el Estado es su capricho, el presidente dijo, no quiero a esa dama, y bueno, ni quiero a este. ¿Y a quién es que ha llevado? A todo este mestizaje ideológico, esta agenda incierta que lleva el señor Guillermo Moreno, que ahora resulta que él se junta con todo incoherente, porque con todos los corruptos que él mencionó, ahora son sus amos y sus amigos. Fíjense, esos reformistas, esos se van a integrar, tienen que votar por él aquí en la capital. Ojalá voten por Vinicito. Pero, fíjense otro que fue criticado como corrupto por el propio Guillermo Moreno. Y él dice que no es producto de un antojo. Un hombre que es una especie de bacalao que ha tenido que echárselo encima. El señor Luis Abinader. Porque miren, esos fueron acusados de corruptos y delincuentes por el propio Guillermo Moreno. Mi amigo el general, mírenlo ahí como está, levantando los brazos. Pero Zorrilla le da un pito a eso, porque Zorrilla es un hombre que eso es camaleónico. Zorrilla es mimético. Eso aparece de los colores que él quiera. Pero Guillermo Moreno, que es tan coherente y tan serio, mire, levantando los brazos de su nuevo aliado. Ese era acusado de corrupto por el propio Guillermo Moreno. Mírenlo ahora cómo anda ahí. Entonces, ¿cuál es la confianza que tiene el pueblo dominicano o el pueblo de Santo Domingo para votar por un hombre tan incoherente como Guillermo Moreno? Fíjense lo que él dice, que él no ha sido producto del antojo ni del capricho de nadie, como que por eso es que él dice que el joven Omar Fernández ha sido hijo del capricho de Leonel Fernández, su padre. Pero usted ha sido hijo del capricho, y más que el capricho, diríamos de la autoridad o del personalismo a que han llevado la figura de Luis Abinader en el PRM, que se da el lujo de tumbar la candidatura de una candidata como Farideh Raful, una dama, además, y que ganó a pulso, repito, sus curules, lo ganó a pulso. Y la sustituyen para escoger a este señor. Eso es increíble. ¿Qué pueblo es? Esa expresión es de Napoleón Bonaparte cuando llegó a Moscú. Los rusos, en aquella campaña de los años 1800, ¿y en qué año? 1812, 9 o 12, no me acuerdo, 8, 1809 o 11, creo que fue la invasión de Bonaparte a Rusia, no recuerdo exactamente, no lo recuerdo, creo que fue en 1812, pues no estoy muy seguro y eso es malo hablar así, pero pongo a los amabilísimos televidentes a que busquen el dato, si estoy equivocado. Pero Napoleón, cuando llegó a Moscú, los rusos incendiaron a Moscú. Y hasta la fuente de agua, yo creo que se la envenenaron y todo estaba congelado, ahí no había nada. Cuando Bonaparte llegó con su tropa, no encontró nada, ahí no encontró ni ratas, encontró en Moscú. Y dijo, ¿qué pueblo?
refiriéndose al pueblo ruso, un pueblo que es un pueblo que esos dictadores como Putin lo conquistan porque es que le lavan el cerebro. Esos rusos son torpes, parece que son torpes. Bueno, que son por allá, de esa Asia central, esa caucásica y esas cosas por ahí. Fíjense cómo lo tiene Napoleón, como una secta. Putin lo tiene como una secta, le lavó el cerebro a los rusos. Pues Napoleón, esa expresión es de Napoleón, y así debo yo decir del pueblo dominicano. ¿Qué pueblo es? Tiene la oportunidad el pueblo de vengar todas estas maledicencias contra el propio pueblo dominicano y todos estos oportunistas y logreros. Esto sería un golpe copernicano, sería lo ideal en el sistema político. A ver si se pueden borrar todas estas lapas perniciosas de la política, todo este lastre de resentimiento y de oportunismo y de logrerías en la política. Sería bueno como que lo limpiara. Un viraje electoral pudiera limpiarlos a todos, como si el pueblo dominicano dijera, mire, vamos a votar por, qué sé yo, como que por Severino. Que se dé una situación así. Dios mío, qué desastre este país, República Dominicana, con tantos oportunistas y tantos logreros, gente cargado de todas las... Bueno, me ha dado mucha pena lo de la AMPA, porque la AMPA ha sido asaltada. La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios ha recibido una puñalada por parte del gobierno, porque este gobierno no respeta gremios. Pero yo no me explico por qué. Un partido que viene del PRD, que siempre los gremios se unieron al Partido Revolucionario, pero esta gente han querido, yo no sé qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado con el PRM. ¿Quiénes son estos políticos? Señores, han venido y asaltaron a la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, sin razón. Le quitan el gremio a un grupo, se lo compran a base de prebenda, como han así mismo, el mismo estilo, para todo, con los abogados, el colegio de los profesores, de los ADP, no se la han podido quitar porque eso tienen una organización muy fuerte ahí. Con los médicos lo mismo, buscan y prosternando a la gente, prostituyendo a la gente. El AMPA se la quitaron a una directiva violando la ley, porque son funcionarios de agricultura los mismos gremialistas, cosa que está prohibida. Bueno, han sustituido una directiva por otra, le han votado más de 1000 agrónomos, lo votaron de agricultura y le tienen 790 pensiones paradas a los agrónomos. Y este gobierno regalando pensiones para fines de conseguir votos. Y a los verdaderos servidores públicos no le pagan las pensiones, los policías detrás de pensiones, las enfermeras, y no le pagan las pensiones. Pero ¿y qué desorden que hay en este país? El AMPA se queja, los profesionales agropecuarios, que son gente tratados como, ni siquiera como profesionales, ni siquiera como obreros en agricultura. Son vejados con salarios misérrimos, gente que no tiene ni siquiera, se enferman, no tienen un seguro, no tienen ni siquiera dinero para pagar las medicinas, con pensiones ridículas, misérrimas. Y para colmo, fíjense como que lo botan, lo pisotean y además se burlan, le humillan, porque cuando usted le da pensiones de más de 100,000 pesos a un político, para usted llevarse y para complacer, y usted le niega una pensión de 25, 30, 40 mil pesos a un agrónomo que ha pasado 25 y 30 años trabajando en el gobierno. Eso es una humillación increíble. Yo no había visto algo tan descabellado y tan inhumano por parte de la autoridad nacional. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense cómo secuestraron prácticamente el colegio de abogados. Y así mismo hicieron con el AMPA. Una asociación de pobres, porque es la Asociación Nacional de Pobres Agrónomos, es el AMPA. No de profesionales, sino de los pobres agrónomos. Qué vergüenza.
Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo con su blog La Pregunta. Todas las semanas publica en el internet 1507 palabras de una cita memorable. El error de una inteligencia superior ayudó a la tragedia. Ese es el título de su blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.